Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están ustedes? Buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Y una vez más con ustedes, acompañándolos. Feliz inicio de semana. Sí, feliz inicio aquí el lunes a las 9 de la mañana. Bendiciones para todos. Y bendiciones para todos. Bueno, comencemos con nuestro... ¿Quién es el santo de hoy? Hoy tú sabes que hoy es la fiesta litúrgica que es San Bartolomé. San Bartolomé Apóstol. Sí, no Él podemos es hablar de él es él uno de mis apóstoles preferidos. por su franqueza y su honestidad. Por lo que dice el Evangelio de él. Qué Aunque bueno. después no sabemos mucho más de él, pero lo que cuéntalo y yo te digo cuando lleguemos a la parte que me gusta. A la parte que te gustaba, bueno. Pues muy bien. Bueno, nuestro santo del día de hoy es Bartolomé, o también, esto se habla, parece ser que es un sobrenombre que él tenía, o un segundo nombre, puesto que quien lo llama Natanael es San Juan, y San Marco, San Lucas y San Mateo lo llaman Bartolomé, porque era quien acompañaba, y se referían ellos a quien acompañaba a Felipe, al apóstol Felipe y Bartolomé. Sí, es uno de los 12 apóstoles, por eso es una fiesta litúrgica hoy, y se vive en el primer siglo porque fue uno de los apóstoles de Jesús. ¿Y qué significaba el nombre de El nombre de Natanael significa, ya te voy a decir, regalo de Dios. Ay, qué bueno. Regalo de Dios. Y lo podemos ver representado a veces con la piel, como si fuera un abrigo, porque a él le quitaron la piel. Lo despellejaron. Sí, fue martirizado de esa manera. Oh. Y luego, bueno, más tarde le quitaron la piel y después dejaron vivo. Sí, además, fue una muerte muy dolorosa. Bueno, nos cuenta la historia que Felipe, el apóstol Felipe, Jesús lo llama, y me gustaría leerlo exactamente como nos dice en el Evangelio, porque ahí nos vamos a ver todo y no quiero equivocarme. Dice el Evangelio de San Juan lo siguiente, narra esto de la siguiente manera. Jesús encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe se encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel a quien anunciaron Moisés y los profetas, es Jesús de Nazaret. Natanael le respondió, es que de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dijo, ven y verás. Vio Jesús... Perdón, un segundito. Eso es algo de lo que me encanta de Natanael que te dije antes. ¿Por qué? Era eso, o sea, que él dice las cosas así como Él es decimos en ramplán. Venezuela, ramplán. Sí, y además, tanto es así, que el mismo Jesús lo elogió. Lo elogia por eso. Sí, Sí, porque, por su y franqueza. claro, el asunto es que entre los judíos, y los que vivían más cerca de Jerusalén y etcétera, pues Nazaret debía ser así como... Bueno, de hecho era un pueblito tan pequeño que ni en el mapa aparecía. Y entonces era como que, es que de ahí de ese pueblo puede salir algo bueno, me imagino. Además, En cada país tienen una zona donde me imagino que salen todos los chistes, las cosas como de que si la gente fuera... sí, tú sabes que nosotros de pequeño, con mis hermanos, le dicen, tú eres de Tapipa. Yo todavía no sé dónde queda Tapipa, en Venezuela. Bueno, creo que es hacia los valles del Tuy, no estoy seguro, esa zona de Aragüita, pero bueno, no me suena, pero... lo siento del caso que bueno. Pero lo cierto es que en cada sitio, en cada región, hay una zona donde la gente tiene fama y hacen no es porque sean de verdad menos inteligentes o menos Sí, trabajadores o más exactamente. flojos o más no sé qué, no. Pero siempre hay alguna zona de donde salen los chistes. Sí. Y la gente se burla y todo. Y además Pues Jesús, debía ser Nazaret. Sí, pero Jesús no era de Nazaret, era de No. Belén. Claro, yo no lo sabía tampoco. Sí, pero creció en Nazaret entonces. Creció en Nazaret. Entonces vamos a seguir leyendo. Ajá. Ven y verás. Ven y verás. Esto también es bueno porque fíjate que él no juzga en ningún momento lo que le está diciendo Natanael. Porque él podía decir cualquier cosa, sino dijo, ven y verás, acompáñame, eso es todo. Convéncete. Convéncete. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño.
Natanael le preguntó, ¿desde cuándo me conoces? Responde Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas allá debajo del árbol, yo te vi, le respondió Natanael a Jesús, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haber dicho que te vi debajo del árbol, ¿crees? Te aseguro que verás a los ángeles del cielo bajar y subir alrededor del Hijo del Hombre. Esto sale en Juan, capítulo 1, versículo 43. Wow. Sí, y entonces, claro, sucede que, como decías tú, Bartolomé o Natanael era franco, era así, tal cual ve las cosas. Yo me imagino una persona transparente. Transparente. Sin doblez. O sea, de verdad qué bonito que dijo, Jesús dice eso, un verdadero israelita donde no hay doblez, en quien no hay doblez ni engaño. O sea que lo que tú veías era lo que era. Exactamente. Como dicen, lo que ves es lo que hay. Claro. Claro, después que sucede esto, Bartolomé, además, ese fue el día más importante para él, inolvidable, irrepetible, por supuesto. Y a partir de ahí sigue a Jesús incondicionalmente a evangelizar y luego es uno de los apóstoles que más tarde vamos a contar porque termina en la India y en Armenia evangelizando y ahí es donde lo martirizan. Pero al igual que otros apóstoles, pues igual ellos se reparten, van como dispersando, ¿no? Así, Por todo el mundo. sí. Bueno, siguiendo lo que les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, exactamente. Bueno, cuando Jesús le dice que si es un verdadero israelita y Bartolomé le contesta y le dice ¿De qué me conoce? Jesús le había revelado después que allá cuando se encontraba en el árbol, él estaba pensando, y Jesús se lo dice además, en qué sería de él, de su futuro, qué quería Dios de él. O sea, eso es me imagino lo que se imaginan los estudiosos. Sí, porque no aparece, exactamente, no aparece en el Evangelio. Yo me imagino también que él a lo mejor estaría reflexionando acerca del Mesías. Sí, seguramente. De si me tocará verlo, si no, qué sé Lo que yo. sí podemos imaginar perfectamente, como yo digo, no aparece en el Evangelio, es que, por supuesto, Jesús lo conoce todo, sabe todo y sabía perfectamente que estaba ahí pensando Bartolomé. Y seguramente hasta se lo dijo, no aparece en el Evangelio. Pero sí, eso cambió por completo a Natanael, a Bartolomé en este caso, que hasta además le dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el por eso Mesías. es que yo me imagino que él debía estar reflexionando acerca de el Mesías. Sí. Para que cuando entonces dice, oye, justo lo que yo debajo del árbol yo estaba rezando por eso o pensando en eso y me lo dice. Exactamente. Bueno, vamos a ver para que no se me vaya a pasar nada. Luego de eso sabemos, como les decía, que Bartolomé va a predicar. Se me olvidaba una parte importante. La última parte del Evangelio que le dice que verás a los hijos, a los ángeles bajar y subir al cielo, alrededor del Hijo del Hombre, del Redentor de Jesús, era porque los israelitas se sabían perfectamente algunas escrituras, y en este caso la de Jacob, cuando le es revelado que lo sacan, lo expulsan de su casa y él lo destierran. Lo destierran de su casa y se va a un árbol y ahí se queda dormido y ve una escalera y ve bajarlo. Entonces le dice esto y claro, para el mismo Bartolomé diría, oye, y además le dice, verás a los ángeles bajar y subir alrededor del Redentor, del Salvador, pues de Jesús en este caso. Pues bien, luego, como les decía anteriormente, sabemos que fue martirizado, que le quitaron la piel estando vivo, y luego le cortaron la cabeza, y así pues dio su vida por Jesús. Y además vemos que en Bartolomé fue un apóstol que no hizo, por lo menos a lo mejor no se le conoce en el Evangelio nada de algunos milagros. Sí, en los Hechos los apóstoles no lo nombran mucho. No lo nombran mucho. O sea, como en el conjunto, pero no... Sí, y además, pues lo que vemos en él es simplemente ese amor a nuestro Señor, ese evangelizar,
ese ir llevando la palabra de Dios a todos hasta, bueno, hasta el momento del Pero martirio. la llevó de verdad bien lejos, porque imagínate en esa época llegar hasta la India, Armenia. Sí, bueno, como el apóstol Santiago que fue me imagino que España. también a España, Sí. exactamente. Hay un libro muy antiguo del martirio romano que resume que en la vida posterior de nuestros santos, pues se habla que fue cuando fue a la India y cuando fue a Armenia, y ahí es donde vemos esos escritos, en ese libro, el libro de Roma. Pues bien, esa es la vida de nuestro santo de hoy, así que podemos, sobre todo, hay un gran ejemplo de él que es La sinceridad. la sinceridad, pero también llevar así como que a los demás, a Cristo a los demás, Ah, bueno, como hizo Felipe con él. como hizo Felipe con él. Bueno, de hecho en el pasaje de Felipe, exacto, es un gran también ejemplo de Felipe, el apóstol, que efectivamente dijo, ven y verás. Bueno, felicitaciones a todos los que lleven este nombre, bien sea Natanael O Bartolomé. o Bartolomé, y bueno, tenemos O Bartolo. o Bartolo también, ¿verdad? Bueno, tenemos una oración, vamos a rezar nuestra Vamos a oración. rezar nuestra En nombre del oración. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Oh Dios omnipotente y eterno, que hiciste este día tan venerable día con la festividad de tu apóstol San Bartolomé, concede a tu iglesia amar lo que él creyó y predicar lo que él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos a San Bartolomé por las necesidades, intenciones y peticiones de todos los que nos están acompañando aquí en el programa. Y terminamos como dijimos la otra vez, San Bartolomé Ruega por nosotros. Bueno, muy bien, vámonos entonces con la noticia del día, de qué primicia nos tiene Betty hoy. La noticia del día. Bueno, aquí estamos de regreso, Betty. ¿Te gusta la noticia? Mira, la Ajá. primera noticia que tenemos es que encontraron una carta escrita por Don Bosco hace 135 años. Wow. Imagínate tú, la inspectoría O sea, escrita salesiana, por él hace... él la ok, escribió de ya. su puño y letra Ujú. y la carta la encontraron en Brasil. La Wow. Inspectoría Salesiana del noreste de Brasil informó que entre documentos y fotografías de su archivo provincial en la ciudad de Recife se encontró el original de una carta manuscrita de Don Bosco de hace 135 años, cuyo contenido decidieron revelar. La carta fechada del 30 de septiembre de 1885 dice: Queridísimo Padre Giordano, con gran placer los compañeros y yo hemos recibido todas tus cartas y las hemos leído en estos ejercicios espirituales. Estos escritos serán siempre gratos cuando los envíes. Tendrás seguramente no pocas dificultades al iniciar una misión tan extensa como la de San Pablo, ¿no es verdad? Tú tienes, por lo tanto, que ocuparte para buscar compañeros y encontrar vocaciones. Me aseguran que estas son muy raras. Por lo tanto, si logras descubrir alguna, deberás hacer cualquier esfuerzo y cualquier gasto pecuniario que nos sea posible para lograrlo. Aquí nosotros tenemos muchos. Sin embargo, si pudieras enviarnos algunos cientos sería un placer. Y nosotros intentaremos instruirlos y enviártelos nuevamente, de manera que puedan ayudarte en las misiones hasta el Mato Grosso. Estoy aquí en San Benigno con 160 novicios que hacen sus ejercicios para emitir los votos. Los predicadores son el padre Francia y el padre Limón, que diversas veces me han hablado de ti y de tus compañeros. Adiós, mi siempre querido Padre Giordano. Sé cuidadoso con la santidad. El Señor te bendiga. Bendiga a aquellos hermanos nuestros que trabajan duro y ganan muchas almas para el cielo. Saludos a todos de parte mía y les dirás a ellos que cada día en la Santa Misa rezo a Jesús y María para que nos ayuden a ganar muchas almas y ser todos un día feliz en el tiempo y en la bienaventurada eternidad. Amén.
Todos nuestros hermanos te saludan y rezan por ti. Ustedes recen sin cesar por los suyos. San Benigno debe ser, ¿verdad? El lugar, sí. El lugar. 30 de septiembre de 1885, con cariño tu amigo en Jesucristo, Padre Giovanni Ajá. Bosco. San Juan, Giovanni. Giovanni San Bosco. Juan, es verdad. Qué bonita carta, porque Oye, además pues. es puro del apostolado que estábamos viendo. Felipe llamó a Bartolomé Sí. y Bartolomé se fue a predicar en la India Sí, y en Armenia. tal Bueno, cual. mira, aquí Don Bosco le escribe al padre Giordano que estaba en Sí, Brasil. sí, la mía es mucho y poco Ujú. los trabajadores. Así que a ver si hay por ahí jóvenes, vamos a pedirle a Don Bosco Anímense, sí. que si hay jóvenes por ahí que se animen a seguir a Jesús más de A ser cerca. muy generosos, claro que sí. Bueno, tenemos una segunda noticia, que es que el Papa Francisco pide liberar la figura de María de las influencias de las mafias. Oh, wow, vamos a ver cómo es eso. El padre Stefano Cecchín, se pronuncia esto, ¿verdad? Sí. Chechín debe ser. Chechín. Chequín. Chequín. El padre Stefano Chequín, presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional, subraya que la figura de María es utilizada por las organizaciones criminales para subyugar a la gente, para hacerlos esclavos. Y recuerda las tareas y la misión de la Academia Pontificia Mariana. Hay una religiosidad débil que es manipulada por aquellos que saben cómo manipular el corazón y los sentimientos de las personas, no solo desde el punto de vista del crimen, sino también desde otras formas, incluyendo a los magos sanadores y a curanderos. Todas las formas de utilizar las dificultades de la gente, dándoles respuestas mágicas, solo para tener una retribución económica. También hay grandes distorsiones relacionadas con la figura de María. La figura de María se utiliza precisamente para mantener a la gente esclavizada, exagerando la figura de María como una mujer esclava de Dios, sometida, que se resigna al destino de su hijo que muere ante el poder. Y así está toda esta realidad de esclavizar y no ayudar a la gente a vivir una verdadera religiosidad. Pero hay una religiosidad ligada a las supersticiones, la magia y los poderes que asustan a la gente. La devoción mariana es un patrimonio religioso cultural que debe ser salvaguardado en su pureza original, liberándolo de superestructuras, poderes o condicionamientos que no cumplen con los criterios evangélicos de justicia, libertad, honestidad y solidaridad. Esto es lo que el Papa Francisco subrayó en la carta enviada el pasado 15 de agosto al Padre Stefano, presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional. O sea que eso lo están estudiando ahí en la Academia Mariana, todas esas usos, mal uso que hacen de la imagen de la Virgen, Y vemos inclusive de la devoción a la Virgen para someter a la gente. No, y además también vemos a veces que utilizan algunas imágenes de santo también para... Sí, para hacer la maldad. O sea, exactamente. Incluso en la noticia más larguita, o sea, así más explicada, decían que hay lugares donde cuando llevan a la Virgen en procesión, entonces como que la inclinan delante de los jefes, me imagino que serán los jefes del gobierno o los mafiosos del lugar o no sé qué. Entonces decían que eso tiene que acabarse, o sea que claro, es una locura. Claro. Pero Imagínate, bueno, recemos también por todo eso. sí, y por toda la gente que se deja confundir con esas cosas. Sobre todo eso. Porque sí es verdad que se aprovechan. Bueno, muy bien. Entonces, Betty, Nos con estas vamos a la noticias nos vamos Fórmula a la Fórmula SE. SE. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 1 al 14. En aquel tiempo pasaba Jesús un sábado por entre unos sembrados. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar unas espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado». Pero él les respondió: ¿no han leído lo que hizo David y los que le acompañaban cuando tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición
que no era lícito comer ni a él ni a los que lo acompañaban, sino solo a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el descanso y no pecan? Les digo que aquí está el que es mayor que el templo. Si hubieran entendido qué sentido tiene misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Cuando salió de allí, entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano seca, y le interrogaban para acusarle. ¿Es lícito curar en sábado? Él les respondió, ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y el sábado se le cae dentro de un hoyo, no la agarra y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Entonces le digo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y quedó sana como la otra. Al salir, los fariseos se pusieron de acuerdo contra él para ver cómo perderle. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien, Betty, este Ay, Dios comentario mío, del Evangelio. uno va leyendo el Evangelio, ¿no? Y lee todo eso de los fariseos. Y uno como que se agota con estos fariseos, ¿verdad? Que La todo verdad. el tiempo están intentando ponerle trampas, Pero sí. trabas, engaños, a ver cómo lo hacen A caer. mí lo que siempre me da mucha gracia es esto es fariseo y eso es escriba y eso, pero pasa hoy en día. Eso A era uno lo que le te iba pasa a hoy en decir, que día, uno sí. se agota de los fariseos en el Evangelio. Ay, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y resulta que no solo pasa hoy en día, sino que muchas veces nosotros somos los fariseos y los escribas. Ujú. Los que uno dice, ay, Dios mío, no te vayas a cansar nunca de mí. Porque estamos siempre ahí tratando de ver cómo le hacemos para no, Es impresionante, sí. para salirnos con la nuestra, pues. Sí. Pero bueno, vamos al comentario de este evangelio en particular. Ujú. Ahí vemos que Jesús, o sea, con su autoridad divina, Ujú. le da la interpretación definitiva a la ley que estos fariseos, ellos la querían interpretar a su modo y llevar a su manera, y lo que ellos decían era lo que era, sin contar de verdad cuál era el espíritu de la ley que Dios había dado. Y por eso, por él dar por hacer la verdadera interpretación de la ley, pues se ve enfrentado con los fariseos que a pesar de que Jesús hacía milagros y todo y dejaba a todo el mundo con la boca abierta, pues ellos no querían recibir su doctrina. Ujú. O sea, no les daba la gana. Estaban ciegos y sordos. Ciegos y sordos. Y bueno, aquí vemos en concreto con la enseñanza del sábado. O sea, la otra vez habíamos hablado de que la ley la habían convertido en algo pesado, en el yugo, Ujú. que era pesado y que con montones de cositas y mandamientos chiquitos. Y entonces aquí vemos también con lo del sábado. Así sucedió. Dios instituyó y mandó que el pueblo judío se abstuviera de hacer ciertos trabajos en ese día para poder dedicarse, o sea, con más holgura, más tranquilidad, a honrar a Dios. Ujú. Pero con el paso del tiempo, imagínense, se fue complicando ese precepto divino, lo fueron enredando al punto de que en la época de Jesús existía una clasificación de 39 especies de trabajos prohibidos. Pero llegaba al punto así como de que en sábado no se pueden dar más de, no me acuerdo, creo que no serán 40, no sé, me acuerdo cuánto es el número de pasos. Ujú. Pero o sea, no podías caminar más de tantos pasos porque ya estabas violando el sábado. Que si te lavaste las manos 8 veces. No, y que no puedes levantar no sé qué porque eso es trabajo. No puedes hacer tal cosa porque eso es trabajo. Entonces era casi como que el sábado sentémonos todos en la silla más cerca que tengamos de la cama y pasemos el día entero ahí vegetando. Porque ni siquiera es que adoraban a Dios tampoco. No, o sea, Sino que estaban simplemente pendientes era de qué de no la se ley. podía hacer. Ujú. Y entonces Jesús, pues, bueno, aclara, pone las cosas en su sitio. Como decimos, pone los puntos sobre las íes. Ujú. Y además les da un ejemplo perfecto, porque dice, ¿quién de ustedes si tiene una Ujú. oveja? Y dice, ¿verdad? Exacto. Ujú. Y entonces dice, él enseña
que el descanso del sábado pues no se quebranta si tú estás haciendo un servicio por Dios o por amor a Dios o por el prójimo. Y entonces con eso pues rebate la acusación de los fariseos de que sus discípulos y él no guardaban el sábado. Entonces, ¿qué ejemplo les pone para rebatir eso? Uno, el ejemplo de David, que comieron las espigas, los panes de la proposición. Otro, los sacerdotes en el templo. El sentido de la misericordia divina, y les aclaro, que Él es Señor del sábado. Entonces, para uno también aclararse un poquito la mente cuando estamos dudosos así. A veces nos ponemos también necios con algunas leyes de Dios o con los mandamientos o lo que sea. Si es vivir esa ley o esa norma me está llevando a dejar de vivir la caridad, estamos mal. De nada sirve. De nada sirve. O sea, lo primero es la caridad, el amor, en primer lugar a Dios y a los demás. Entonces, si yo por vivir la caridad con una persona estoy haciendo algo que me parecería que no era muy correcto, no, es que Dios no permite eso, pero estoy haciendo de verdad, pero claro, una obra de caridad de verdad. La caridad siempre está por encima de todo. Es el primero de los mandamientos. Exactamente. Entonces ningún otro mandamiento se puede... Bueno, estoy pensando por ejemplo ahorita eso que uno dice, y faltar a misa el domingo es un pecado mortal. Pero si yo estoy con un enfermo, una persona que se está muriendo, que está grave, y estoy en el hospital con esa persona, vamos a suponer, y entonces, ay Dios mío, no he ido a misa, y tal, ¿y qué hago? Bueno, yo lo voy a dejar solo por 1 hora y media para irme para misa. Voy a misa. Eso está mal hecho. O sea, mi obligación en ese momento es la caridad, que esa persona esté acompañada, y si se está muriendo, más rápido. Claro, si la persona está bien, está en el hospital, pero está bien, ¿te importa que te deje un momentico para ir a misa? No, tranquilo, ok. Pero si es una persona que se está muriendo o que necesita de nuestro servicio porque le están poniendo alguna cosa o no sé, dejar de vivir la caridad porque tengo que cumplir el precepto, no es correcto. Qué bien lo que dice él, misericordia quiero y no... Misericordia quiero y no sacrificio. Ajá. Y esa frase de Oseas, que es esa que tú estás citando, había aparecido ya en las controversias de Jesús con los fariseos. Bueno, en el capítulo 9, el versículo 13 lo habíamos visto. Y aquí Jesús da por sentado que ese texto tenía como una importancia vital para quienes lo estaban escuchando. Y no estaba tanto en la polémica que si el sacrificio del templo, sino en la necesidad de distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es tanto. El primer mandamiento, que es el de la caridad, y otros mandamientos que pueden ser como secundarios en algún momento, ante el de la caridad. Exacto. Esa disposición hacia la misericordia pues nos va a abrir los ojos para ver claramente a Dios y a sus obras, y nos dice San León Magno: reconoce, oh cristiano, la altísima dignidad de esta tu sabiduría, y entiende bien cuál ha de ser tu conducta y cuáles son los premios que se te prometen. La misericordia quiere que seas misericordioso. La justicia desea que seas justo. O sea, la misericordia quiere que seas misericordioso. La misericordia es Dios. La justicia es Dios y quiere que uno sea justo también. Pues el Creador quiere verse reflejado en su criatura, y Dios quiere ver reproducida su imagen en el espejo del corazón humano, mediante la imitación que tú realizas de las obras divinas. No quedará frustrada la fe de los que así obran, tus deseos llegarán a ser realidad y gozarás eternamente de aquello que es el objeto de tu amor. Mira qué bonita frase, explicación de San León Magno. Y bueno, y terminamos este pasaje que leímos hoy con el milagro de la curación del hombre que tenía la mano seca. Y en realidad Jesús hace ese milagro para corroborar su enseñanza sobre el sábado, o sea que lo primero está la caridad antes que ese mandamiento del sábado,
y además su autoridad y su potestad sobre el sábado, cuando le dice el Hijo del Hombre, o sea, el Señor del sábado. Entonces, bueno, se encuentra en la sinagoga ese hombre con la mano seca y ahí le cura la mano como para certificado toda la enseñanza que acabo de dar. En el Evangelio debe aparecer estos casos donde Jesús hace milagros sin que la persona se lo pida, ¿sí, verdad? Sí aparece. Pero este es uno de ellos que a mí me llama la atención, sí. Que lo hace porque ve a la necesidad de este señor y porque quiere como ponerle el sello a la enseñanza que estaba dando. O sea, yo soy Señor del sábado. Y el sábado lo primero que hay que vivir es la caridad. Entonces eso que decía, o sea, si se les cae la oveja en el pozo, no la van a ir a buscar. Entonces van a protestar porque estamos haciéndole un bien a un ser humano. Sí. Entonces, bueno, ahorita pasa eso. O sea, uno ve gente que deja morir a otros, que no se ocupa de los pobres, de la gente necesitada, que matan a los niños con el aborto, pero después defendamos a las ballenas, defendamos a los perritos, está buenísimo defender a las ballenas, defender a los perritos, a los gaticos y a todos los animales. Pero lo primero que tengo que defender es a los seres humanos. Claro, lógico. Entonces, y bueno, sobre esta última parte de la curación de la mano seca tenemos un comentario de San Juan Crisóstomo que hace ver como la desproporción entre la acción valiente de Jesús y la mezquindad, o sea, ese modo de actuar tan horrible de los que lo acechaban, de los fariseos. Exacto. Manda salir en medio al enfermo intentando conmoverlos con su vista, a ver si compadecidos del espectáculo alejaban su malicia, y por consideración a aquel desgraciado ponían fin a su fiereza. Pero aquellos hombres prefieren que sufra la reputación de Cristo, que sea curado aquel pobre hombre. Con lo cual ponen al descubierto doblemente su malicia, primero con su guerra declarada a Cristo, y luego porque se la hacen con tal encarnizamiento que no vacilan en perjudicar la salud de los demás. Entonces también ahí tenemos, eso lo dice San Juan Crisóstomo, como dije anteriormente. Pero ahí uno también a veces tiene que pensar en uno. O sea, si a veces por salirme con la mía, o porque la otra persona quede mal, no estoy de pronto como llevándome por el medio a un poco de gente, haciéndole daño a otros, simplemente como para después decir, yo te lo dije, tenía razón, yo tenía razón. Y me alegro del mal ajeno solo porque para que se viera que yo tenía razón. Y esto pasa mucho, claro. Eso nos pasa. Pues bien. Bueno, y hasta aquí llegamos. Gracias por el comentario. Muy vámonos con una musiquita. Vámonos con nuestro tema musical. Y musical. luego regresamos con nuestro invitado. Claro que sí, una sorpresa. Música para el alma. Abre sin miedo, abre mis puertas, Señor, entra en mi casa, la mesa está puesta, tan solo faltan tu vino y tu pan. Abre sin miedo, abre mis puertas, Señor. La mesa está puesta, tan solo faltan tu vino y tu pan. Tus heridas y las mías compartidas se hacen vida en la mesa del amor, donde todas las lenguas se comprenden, donde la diferencia se hace don, donde cada patria se hace reino y no aleja una bandera ni un color. Abre sin miedo, abre mis puertas, Señor, entra en mi casa, la mesa está puesta, tan solo faltan tu
caen los muros que el miedo levantó. Tu palabra nos invita a salir a los caminos, tú liberas y abres nuestro corazón. Y el extraño se convierte en un hermano que nos acoge con paciencia y compasión. Abre, abre sin miedo, abre mis puertas, Señor. Entra en mi casa, la mesa está puesta, tan solo faltan tu vino y tu pan. Abre, abre sin miedo, abre mis puertas, Señor. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso con nuestro invitado especial, el padre Noel Franceschi, que ha estado varias veces con nosotros. Ya lo conocen. Sí, Sí, señor. muy bien. Entonces tenemos... Hoy tiene cancha libre el padre Cancha Noel libre, para que sí. hable todo el tiempo que él es el único que va a hablar hoy. Bueno, pero también se vale que me interrumpan y me hagan alguna pregunta de vez en Bueno, cuando. es verdad, si tenemos alguna pregunta la hacemos. Claro, claro, claro. No, estábamos hablando, Noel, de el comentario del Evangelio que hicimos era cuando, o sea, como que la caridad es el mandamiento que está por encima de todos los demás. Ajá. Entonces queríamos tocar un poquito ese tema, cómo manejar eso. ¿Cómo manejar eso? Si no me equivoco, me habías dicho que ustedes querían comentar lo de San Mateo 12:1-14, ¿no? Que habla sobre el tema de la caridad. Y sobre todo el tema que trata nuestro Señor ahí es el tema del sábado, ¿no? De cómo los judíos le daban tanta importancia al sábado que a veces era una importancia que parecía un poco como ilógica, porque estaba el sábado por encima de las necesidades de las personas, por encima de la caridad, por encima de todo, ¿no? Y en definitiva era con ánimo de atacar a nuestro Señor. En ese pasaje del Evangelio de San Mateo, ahí una de las cosas que salta a la vista es que, bueno, los fariseos empiezan a criticar a los apóstoles porque ellos van por unos sembrados y empiezan a comer ahí de las espigas, ¿no? Porque tienen hambre, ¿no? Tienen muchísima hambre y uno dice, bueno, ¿cómo nuestro Señor les iba a impedir que comieran de las espigas si era una necesidad perentoria la que tenían? Y además sabemos por el tema de los mismos evangelios que no es que los apóstoles fueron unos golosos y tal, no, si es que muchas veces no tenían tiempo ni para comer. O sea, podían estar todo un día sin comer. ¿Por qué? Por estar con el Señor, por estar atendiendo a la gente, por estar... Y bueno, nuestro Señor al verlos con esa hambre dice, mira, aquí están las espigas. Eso era algo permitido para los judíos, agarrar de los campos y comer lo que uno necesitara. No estaba bien llevárselo, dice San Juan Crisóstomo, pero comer en el sitio lo que uno necesitaba, eso estaba permitido por la ley, eso no era un robo. Pero los fariseos, con ánimo de atacar, dicen, no, porque la ley prohíbe que se haga eso en sábado, entonces no pueden ni agarrar las espigas, porque eran unos exagerados. Y entonces, por invenciones de leyes humanas, desvirtuaban la ley divina, que es la ley del amor y la ley de la caridad, que es lo primero. De hecho, nuestro Señor dice en el Evangelio, al final, después de narrar ese pasaje que les dice, mira, David comió del pan que era solo para los sacerdotes en un momento de necesidad, y eso no fue ningún pecado. O sea, como diciendo Jesucristo, yo alabo eso que hizo el rey David, porque lo necesitaba él y sus hombres y sus soldados. Dice, nuestro Señor dice, si hubieran entendido qué sentido tiene misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los inocentes. Si el Señor era misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué sirven los sacrificios rituales si uno no vive la misericordia? Que es lo primero. Trasladándolo a nuestras obligaciones, los judíos tenían la obligación del descanso sabático, nosotros tenemos la obligación del descanso dominical. Pero el precepto dominical es un precepto que obliga, pero que en condiciones graves no obliga, como por ejemplo una condición grave de que hay que vivir una caridad importante. Por ejemplo, un médico
está de guardia en una terapia intensiva. Ese médico no le puede decir a sus enfermos, miren, por favor, no se muera nadie, que yo voy a misa y vengo. No, él no se puede ir. Ahora, Por eso, él no se puede ir porque su caridad está en atender a esos enfermos las 24 horas que tenga su guardia. Y si surge alguna eventualidad, no es que yo estaba en misa, ay, que yo no soy un santo hombre y yo estaba en misa rezando. No, o sea, él tiene primero que cumplir esa obligación. nosotros comentábamos también cuando, por ejemplo, si tienes en tu casa a alguien enfermo que También, requiere de verdad también, tu atención, también. irte para misa sería un absurdo. Claro, por ejemplo, imagínate que una mamá está en su casa y en la casa vive la abuelita y está grave, con una fiebre altísima. Y la mamá no le va a decir a su mamá, mira mami, espérate que voy a misa y vengo, no te vayas a morir en estas horitas que yo voy a salir a... No, no. Ella tiene que estar ahí pendiente, ver cómo le baja la fiebre, cómo la atiende, cómo la cuida. Igual si tiene un niño pequeñito, un bebé de 1 año que está enfermito, la mamá no se va a ir a la misa y deja al bebé con fiebre, prendido en fiebre, tiene que estar ahí pendiente. Porque después, bueno, muerte súbita, no, mira, llegué y ya el niño se había muerto ya. No puede, ella tiene que estar ahí. O sea que esas obligaciones están por encima del precepto dominical. Hay una cosa muy simpática que ocurrió, yo me acuerdo, no sé en qué año fue, pero fue en los últimos años de la vida de Juan Pablo II. Él fue a Israel y entonces él tenía una misa con los jóvenes. Y después de esa misa con los jóvenes, él tenía una entrevista con el primer ministro israelí. No recuerdo quién era en ese entonces. Pero resulta que esa entrevista era un viernes en la tarde. Y los judíos ortodoxos habían amenazado al primer ministro israelí y le habían dicho, nosotros sabemos que usted tiene una entrevista con el Papa a tal hora, pero si esa entrevista se retrasa y usted incumple el descanso sabático, porque el descanso sabático empieza ya en el atardecer del viernes, le vamos a quitar el apoyo y usted deja de ser primer ministro. Entonces, claro, ¿qué sucedió? Que la misa con los jóvenes se retrasó, porque duró más tiempo, porque el Papa se entretuvo con los jóvenes, entonces llegó más tarde en la entrevista con el ministro. Entonces fue una entrevista corta, muy grata, pero muy corta, ¿no? En un momento de la entrevista, en la filmación, se ve al primer ministro mirando el reloj y diciéndole algo al Papa, ¿no? Y entonces el Papa le dice, bueno, sí, sí, ¿no? Y entonces, bueno, se ve que sale el primer ministro a la carrera casi, bajando los escalones, corriendo, se monta un helicóptero y se va corriendo, le dio chance de llegar hasta la casa de la suegra. Más nada. Y ahí se quedó. ¿Para qué? Para no faltar al descanso sabático. Pero entonces el problema era, ¿y qué hago con el Papa? Porque al empezar el descanso sabático se quedó el Papa sin helicóptero y sin chofer del helicóptero, porque nadie se puede mover. Entonces, ¿qué hizo el primer ministro? Nombró a un piloto de helicóptero, lo nombró policía honorario por 24 horas, porque la policía es la única que no está obligada al descanso sabático, porque tiene que estar patrullando todo el tiempo. Entonces el hombre encontró esa solución, policía honorario por 24 horas. ¿Para qué? Para que el Papa se monte tranquilo en su helicóptero y lo lleven a su alojamiento sin problema. Bueno, es una caridad fina, a que el hombre no se dejó vencer por el tema de la ley del descanso sabático, sino que le dio la vuelta y bueno, sin faltar a nadie, voy a cumplir yo mi ley y voy a cumplir con el Papa. No lo voy a dejar varado. Qué bueno. Entonces, eso denota que este hombre, cónchale, era un hombre que tenía claras las ideas, pero que primero es la persona. Y logró hacer las cosas para no faltar ni a la ley ni a la caridad. Entonces, eso es con lo que uno como cristiano también tiene que hacer, es decir, no faltar a la caridad y saber que por encima de un concepto de la iglesia está la caridad, que es amor al prójimo. Y eso es importantísimo. Estamos celebrando... También el amor al prójimo es amor a Dios. Claro, por supuesto. O sea, como ya lo dice San Juan, quien no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? O sea, en ese amor al prójimo estoy diciéndole, yo amo a Dios. Okay. Hoy que estamos celebrando a San Bartolomé, una de las cosas que me acuerdo de nuestro Señor, que le dice a San Bartolomé, le dice,
que Natanael, también llamado Natanael, he ahí un verdadero israelita en quien no hay doblez ni engaño. O sea, Natanael, nuestro Señor lo alaba porque era un hombre sincero, era un hombre de una pieza, un hombre que su palabra valía oro. Y uno dice, bueno, también una manera de cuidar la caridad, vivir la caridad es con la sinceridad. No ir por la vida engañando a la gente, haciéndole trampas, engañando aquí, engañando allá. No, no, no. Ir por la verdad, con la verdad por delante. Y a veces implicará que por caridad yo tengo que callar en un momento determinado. Como cuentan de dos amigas que se encontraron y le dice la una a la otra, ay, fulanita, estás igualita, qué bien te ves. Y le dice la otra, pues no puedo decir lo mismo de ti, tú estás como una ciruela pasa, arrugadísima. Y la otra le dice, pues calla, calla y di lo mismo que acabo de decir yo, ¿no? Miente como acabo de mentir yo, dice la primera, ¿no? Entonces dice, por supuesto que hay cosas que uno no puede decir. ¿Qué gano yo con decirle a esa persona que está, eso de que está arrugadísima? Eso es relativo. Porque si la comparo conmigo, entonces está igualita que yo. Entonces, claro, o sea, entonces, claro, hay cosas que uno tiene que callar, simplemente. También por ejemplo, Que la parte de la por caridad, claro. Bueno, Claro. es que a veces, Entonces, por ejemplo, a veces se confunde la sinceridad con mala educación. claro, exactamente. Y no, o sea, Y no. decir la verdad y ser sincero no es ser grosero. Exactamente, exactamente. Mira, me acabo de acordar ahorita de una historia que leí hace mucho tiempo de un tártaro y un ruso que están haciendo una negociación por un caballo. Y entonces el tártaro está haciendo la negociación con el ruso y está ahí con las rebajas y la cosa. Y hay un campesino ruso que está viendo todo, ¿no? Total, que al final cierran el negocio, paga el asunto y se va. Entonces el tártaro se lleva el caballo y entonces va el campesino al tártaro y dice, mire, que el ruso lo engañó, que ese caballo está cojo y le vendieron un caballo cojo. Y entonces le dice el tártaro, no, si yo le metí una espina en la pata para que cogiera y me lo tuviera que vender más barato. Entonces va el campesino a decirle al ruso, mire, que el tártaro nos engañó, ese desgraciado, que le dio una espina en la pata al caballo para que cogiera y usted tuviera que vendérselo más barato. Y dice el ruso, sí, yo vi cuando le metió la espina, pero es que el caballo es cojo de nacimiento. Y entonces va el campesino para el tártaro y le dice, mira, que ese ruso desgraciado te engañó, que el caballo es cojo de nacimiento. Y dice el tártaro, desgraciado ruso, y yo que me estaba arrepintiendo de haberle pagado con dinero falso. Uno dice, ya, ese es el colmo de los colmos. Encima que estaba regateando, estaba pagando con dinero falso. Ay, Dios mío. Bueno, la sinceridad, ahí nada. O sea, imagínense lo que es vivir en un mundo de mentiras, donde todo el mundo está buscando engañar al otro, para pasarle por encima, para aprovecharse. Ahí no puede haber caridad. Entonces, claro, la caridad es la que tiene que guiar la vida del cristiano. De hecho, nos reconocemos los cristianos por eso, por cómo vivimos la caridad, por cómo tratamos al prójimo. Ese es el distintivo. Claro. Entonces, Así decían de los primeros cristianos, ¿no? Mira cómo se aman, claro, mirar cómo se aman. Entonces uno dice, bueno, eso es lo que distingue a un cristiano, eso es lo que ha distinguido la vida de los santos. Por ejemplo, San José María, en la época de la Guerra Civil Española, cuando se perseguía a la iglesia, y eran los años previos a la guerra, pero ya había persecución contra la iglesia, había mucho odio anticlerical. A los adultos en la calle se les insultaba, se les golpeaba, etc. Un día se montó en el tranvía, y estando en el tranvía iba vestido con su sotana negra, y se montó un obrero de la construcción. El obrero iba con su traje de obrero, todo lleno de cal, porque en esa época se trabajaba mucho con la cal. Y al ver al sacerdote al fondo del tranvía, con su sotana negra impecable, dijo, ay, me va a divertir un rato. Y se fue acercando y llegó hasta donde estaba San José María, y cada vez que el tranvía pasaba por un lado, se le recostaba y le manchaba la sotana de cal, de blanco. Y San José María aguantaba, no decía nada. Y volvía a cruzar el vagón para otro lado y se volvía a recostar del otro lado y volvía a manchar. Cuando San José María llegó a su parada,
se volteó, miró al obrero y le dijo, hijo mío, las cosas hay que hacerlas bien hasta el final, dame un abrazo. Y le dio un abrazo y se llenó toda la sotana de cal. El otro se quedaría tieso, o sea, sorprendido. Él quería buscarle pleito al sacerdote y el sacerdote lo que hizo fue darle un abrazo. ¿Me quieres manchar? Mánchame a gusto. Y ya está. Entonces uno dice, bueno, eso es caridad heroica. Claro. Uno dice, bueno, ¿cómo hubiera reaccionado yo ante una situación así? Yo le doy un codazo. Claro, uno dice, bueno, el santo reacciona con esa caridad heroica. Y eso es lo que, bueno, el distintivo de la santidad es esa. O sea, ese saber reaccionar, El misericordia quiero y no en misericordia, exactamente. Tener un corazón misericordioso, infinitamente misericordioso. Nos contaba un sacerdote amigo del Papa Francisco que un día lo fue a visitar. Y entonces, el Papa Francisco, cuando hablaba con él, en algún momento, hacía un gesto como de la cara, así que arrugaba un poco la cara, ¿no? Y claro, a la tercera que hizo eso porque hacía algún movimiento, ¿no? Y como si lo pincharan, ¿no? Mira, ¿qué te pasa? No me pasa nada. No, algo te pasa. Yo te conozco desde hace muchos años. Algo te pasa. Tienes un gesto en la cara de dolor, de algo. ¿Qué te duele? Bueno, sí, en realidad tengo lumbago. ¿Y qué te pasó? Bueno, que ayer tuve una misa para los enfermos y en la primera fila había como 500 o 1000 sillas de ruedas, gente enfermos en silla de ruedas. Y claro, al terminar la misa yo le fui a saludar y yo quise saludar a cada uno. Claro, imagino, esta persona casi con 80 años, en ese entonces, pues era el inicio del pontificado, teniendo que agacharse para saludar a 500 enfermos en silla de ruedas, al final terminó con lumbago el pobre. Pero es lo que también se decía Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo no ve multitudes, ve a uno solo. Y así iba el Papa recién elegido, también hizo lo mismo. 300 enfermos en fila y los fue saludando uno a uno y deteniéndose con cada uno un buen rato. La misa empezó a las 4 de la tarde y los de protocolo del Vaticano pensaron, bueno, esta misa especial, a las 7:15 estamos ya listos. 3 horas. Terminó a las 10 de la noche. Wow. Precisamente por todo el tiempo que se quedó el Papa Juan Pablo II con cada enfermo. Quiso verlos a todos. Eso es caridad heroica. Y ese es lo que hacen los santos. Entonces, y es lo que Dios nos pide a todos los cristianos en realidad. Por ejemplo, otra cosa que se me ocurre en este momento, de ejemplo de caridad, que tiene que uno planteárselo como por caridad, es decir, el tema de la comunión en la mano. ¿Cuántas personas que ahorita no quieren comulgar en la mano y se niegan a comulgar en la mano porque eso es pecado y eso no sé qué? Si fuera pecado, Juan Pablo II, que era santo, no lo hubiera permitido. Entonces dice, bueno, como hay una situación de epidemia muy grave y que es muy contagiosa y que no sabemos a cuánta gente se va a llevar este coronavirus, dice, bueno, si el sacerdote no le gusta dar la comunión en la mano, prefiere dar en la boca, pero él sabe que al hacerlo así hay más riesgo de que él contamine él, porque a él quizás no le va a pasar nada, porque él está entregando la hostia y al final se lava con jabón al terminar la comunión y él no se queda contaminado. Pero ¿a cuántos no pudo haber contaminado al tocar a un enfermo? No tocarlo, simplemente el vaho de la respiración hace que el virus se le puede caer en la mano a él y al dar la comunión a otro lo puede contaminar. Entonces un sacerdote por prudencia, en unas situaciones donde hay mucha gente que no se sabe si hay alguien enfermo o no, tiene que dar la comunión en la mano para evitar eso, por caridad. No es que a mí me gusta más darla en la boca, sí, pero también tienes el otro lado, gente que se resiste a recibir la comunión en la mano, claro. obligan al sacerdote a que se la dé en la boca. Claro, pero ahí es donde lo mismo, uno dice, mire, señora, yo estoy de acuerdo con usted, yo quiero darse en la boca, pero yo no me puedo arriesgar a contaminar a una persona que esté después de usted, si usted, o contaminarla a usted misma, si ya yo vengo contaminado de alguien que se la di en la boca. Y yo le estoy haciendo un daño a usted. O sea, piense en su salud y la salud de los demás. Entonces, estamos en una situación excepcional. Que hay gente que entonces pone pasajes de la Biblia donde te libraré de las plagas y yo te protegeré
Pero eso es llevar hasta el extremo, eso es tentar a Dios para mí. Claro, mira, una vez me dijo un amigo, yo no estoy de acuerdo con eso de la comunión en la mano, porque en la Eucaristía está Dios. ¿Cómo Dios va a permitir que nos enfermemos del coronavirus recibiéndolo a Él? Y entonces yo le dije, mira, es verdad que en la Eucaristía está Dios, pero ¿por qué Dios que está en la Eucaristía permite que el trigo de la hostia le haga daño al celíaco y que tenga que comulgar con el vino? Se me quedó callado. Tienes razón, es verdad. Bueno, porque Dios, aunque eso no es pan, es su carne, y quiere que siga conservando los accidentes del pan y del vino. Entonces, bueno, Él nos dice, cuídate que yo te cuidaré, pero ayúdame, o sea, pon tú los medios tú también. Si no estamos como aquel que estaba en una inundación grandísima, un diluvio y tal, y entonces estaba en medio del agua, el agua ahí ahogándose, y entonces viene una lancha a salvarlo. No, yo confío en Dios, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Después viene, le mandan, bueno, una lancha patrullera. No, yo confío en Dios, Dios me va a salvar. Le mandan un helicóptero y le tiran una escalera. No, yo confío en Dios, Dios me va a salvar. Se ahogó. Cuando llega allá arriba, Dios... Papá Dios, yo confiaba en ti que me ibas a salvar. Bueno, pero ¿qué quieres que hiciera? Te mandé una balsa, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero. Quería que te mandé un transatlántico. ¿Qué más quería? Entonces, claro, el tipo, o sea, no podemos nosotros echarle el muerto a Dios, que Él haga todo y yo no haga nada. No. Dios a través de la iglesia nos está diciendo los mecanismos para, en medio de la pandemia, poner los medios para... cuidar, vivir la prudencia y no contaminar a la gente. Exactamente. Porque eso también es la caridad. Se fue el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Ay, Dios mío. 2 minutitos Mira, más. yo tenía aquí una anécdota que había buscado. Bueno, no importa, cuéntala. Interesante. Y es bueno, en la Amoris Laetitia, el Papa Francisco habla muy bonito de la caridad. Él, en esa exhortación, él expone el capítulo de San Pablo a los Corintios, que es el himno de la caridad, que es muy, muy bonito. Entonces va explicando uno por uno lo que es la caridad, o sea, todas las características que tiene la caridad. Y lo va explicando desde el punto de vista del amor conyugal. Pero eso es aplicable a todo, no solo al amor de los esposos, sino a todo. Y una de las cosas que él dice después también en esa exhortación es algo muy bonito, y es que él da como una receta, ¿no? Y dice que hay algo que es de mucho provecho para innumerables familias. Y dice que en la familia es necesario usar siempre 3 palabras: permiso, gracias y perdón. Entonces, eso no solo en la familia, sino en la vida ordinaria. Cuando yo quiero hacer algo, yo pido permiso, es decir, aviso a las personas que tienen que hacer eso conmigo. Mira, ¿te parece esto? ¿Te parece? Hay diálogo, hay consulta, hay dar las gracias, que uno no se acostumbre. No, que esto me lo tiene que hacer a mí. No. Hay que saber ser agradecido y pedir perdón cuando uno se equivoca, porque es una de las cosas que más ayuda a restablecer otra vez el orden del amor. Cuando uno se ha sentido herido o ha herido a alguien y uno perdona, pues entonces las aguas vuelven a su cauce. Hay una cosa que el Papa trae en esa exhortación que es muy bonito, que es una cita que él sacó de Martin Luther King. Y dice lo siguiente, dice: la persona que más te odia tiene algo bueno en él. Incluso la nación que más odia tiene algo bueno en ella. Incluso la raza que más odia tiene algo bueno en ella. Y cuando llegas al punto en que miras el rostro de cada hombre y ves muy dentro de él lo que la religión llama la imagen de Dios, comienzas a amarlo a pesar de, no importa lo que haga, ves la imagen de Dios allí. Hay un elemento de bondad del que nunca puedes deshacerte. Otra manera de amar a tu enemigo es esta: cuando se presenta la oportunidad para que derrotes a tu enemigo, ese es el momento en que debes decidir no hacerlo. Cuando te elevas al nivel del amor, de su gran belleza y poder, lo único que buscas derrotar es los sistemas malignos. A las personas
atrapadas en ese sistema, las amas, pero tratas de derrotar ese sistema. Odio por odio solo intensifica la existencia del odio y del mal en el universo. Si yo te golpeo y tú me golpeas y te devuelvo el golpe y tú me lo devuelves y así sucesivamente, es evidente que se llega hasta el infinito. Simplemente nunca termina. En algún lugar alguien debe tener un poco de sentido y esa es la persona fuerte. La persona fuerte es la persona que puede romper la cadena del odio, la cadena del mal. Alguien debe tener suficiente religión y moral para cortarla e inyectar dentro de la propia estructura del universo ese elemento fuerte y poderoso del amor. Bueno, buenísimo, muy bonito. Y eso fue el Papa lo cita de Martin Luther King, que bueno, la verdad es que Y muy tanta bonito. falta que hace ahorita. Exactamente, tanta Ahorita falta que hace está viendo ahorita. todo el mundo revuelto por todos lados. Exactamente, exactamente, exactamente. Y lo que Entonces hace eso, falta es más gente que sepa querer. exactamente, exactamente. Más gente que sepa querer. Y bueno, y ese consejo que nos da el Papa, permiso, gracias y perdón, es fundamental para la vida ordinaria, porque eso es lo que hace que se liman las asperezas, etc. En la familia es muy bonito cuando la mamá sirve la comida y le dan las gracias. Claro. Mira, me acabo de acordar ahora Y le dan las gracias. de una anécdota de una mamá hace muchos años. Resulta que llevaba 20 años cocinando para su familia. Y bueno, desde hacía ya por lo menos 5 años nadie le daba las gracias. Era como, ese era el derecho de ellos, que la mamá les cocinara. Entonces un día, un domingo, de fiesta, la mamá puso la vajilla de fiesta. Y entonces puso todo muy bonito. Y entonces el papá y los hijos que están en la mesa esperando para el almuerzo, ¡wow! ¿Qué habrá hecho tu mamá de comer hoy? Sí, papi, ¿qué habrá hecho mamá hoy? Mira que puso la vajilla de fiesta, esto debe ser una exquisitez. Entonces llega la mamá muy solemnemente con una fuente de plata tapada, no se sabía qué había, y la pone. Aquí les traigo para que coman, y se va. El marido quita el asunto destapa aquello para ver qué era. Y lo que había era un poquito de grama picadita, un montón de grama picadita. Y entra en furia el tipo, pero tú te volviste loca, ni que fuéramos vacas, ¿cómo es posible que nos vayas a dar esto? Y entonces entra la mujer y le dice, ahora sí te pones bravo porque te puse ahí la grama para que te la comieras, ¿verdad? Llevo 20 años cocinando. Grama es el pasto. Así, el pasto. Te puse pasto para que te lo comieras y te pones furioso, ¿verdad? No te preocupes que ahora te daré algo en el almuerzo de fiesta que les hice. Pero eso es para que ustedes vean, llevan más de 5 años sin darme las gracias por todo lo que hago por ustedes. Y llevo ya 20 años cambiándoles el menú, haciéndoles cada día platos más interesantes y varios cursos de chef para cocinar mejor. Y hace 5 años nadie me da las gracias en esta casa. Bueno, empiecen a agradecer. Entonces, claro, se habían acostumbrado. Y eso no puede suceder. Uno se acostumbra y cree que los favores que te hacen después son derechos. Con obligación. Claro, son obligaciones del otro. No es que tú me tienes que hacer eso a mí. No, yo te hago por me sale del corazón hacértelo, pero no es mi obligación. Exacto. Entonces, claro, eso es algo que no podemos olvidar. Qué bueno, entonces, permiso, gracias y perdón. Y perdón, exactamente. Y ahora la bendición. Bueno, y ahora nada, le damos la bendición. Okay. Mira, pero vamos a tener me van a tener que poner ahí en la, ¿cómo se dice? En la plantilla, La plantilla. Ya, porque, ya estoy aquí, ya casi todo, con frecuencia. Ya soy invitado frecuente, ya tengo que figurar ahí en la plantilla del programa. Ya los oyentes preguntan, ¿y el padre Franceschi? ¿Cuándo viene el padre Coelho? Muy bien. Hemos anotado. Buenísimo. No, pues estoy siempre a la orden. Bueno, siempre que pueda. Siempre que pueda. Sí, siempre que pueda y que el internet me lo permita, pues nada, estamos a la orden. Bueno, nada, les mando la bendición a ustedes y a todos sus no sé cómo se dice, internautas, oyentes, como se diga, todos los que ven en las distintas redes y los distintos medios. Entonces, nada, les mando la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Vamos a práctica. Gracias. Gracias.
Muy bien. Bueno, Bueno, amigos, bien. entonces nos despedimos hasta otro entre nos. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Entre nos. Caminando hacia Dios. Exacto. Ok, muy bien, hasta luego. Muy bien. El amor no dice basta. El amor no dice basta. Amor y más amor que nunca dice basta. Amor y más amor que nunca dice basta. Solo el amor de Dios es lo que se encuentra siempre. Todo lo demás sobra. Amor y más amor que nunca dice basta. Amor y más amor que nunca dice basta. Hacedlo todo por amor, nada hagáis por fuerza, solo el amor